¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 14? Muchas gracias por estar esta noche con nosotras y con nosotros. Hoy les vamos a presentar lo que ocurrió en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde por una abrumadora unanimidad, un voto unánime de más de 140 países, finalmente están pidiendo que Palestina se adhiera a las Naciones Unidas con un miembro con todos los derechos y, por supuesto, también con las obligaciones. Esto en el marco ya de los 7 meses que se cumplen de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. Vamos a ver también qué está ocurriendo con las protestas en diversas instituciones ya a favor de que se acabe este conflicto bélico. Tendremos también lo que está ocurriendo, por supuesto, con esta ola de calor en México, pero que también tiene obviamente todas las implicaciones globales por este fenómeno del Niño relacionado con el cambio climático. Así es que, sin más, vamos a iniciar, pero por supuesto vámonos a ver qué ha ocurrido en otros paralelos de la información. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, acudió a la reunión de ministros de la Declaración de Los Ángeles sobre migración, esto en Guatemala, donde recalcó que no hay fase del proceso migratorio que le sea ajena a nuestro país. Y también detalló que pasaron el año anterior 2.5 millones de personas por México. Sostuvo encuentros con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. En medio de las campañas hacia la Casa Blanca, la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels testificó en el juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahí confirmó que sí, sostuvo una relación íntima con él y habría recibido $130,000 antes de las elecciones presidenciales del 2016, presuntamente para no hablar públicamente sobre estos encuentros. Pagos que fueron declarados bajo otro concepto por parte del equipo del magnate. En Brasil suman más de 110 muertos por las inundaciones en Río Grande do Sul. Hay más de 370 heridos, casi 140 desaparecidos y casi 1,5 millones también de personas afectadas. La Procuraduría General de Perú le negó al expresidente Alberto Fujimori el pago de una pensión vitalicia del equivalente a un poco más de $4,000. El argumento es que no tiene derecho a la pensión vitalicia por haber sido condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad, y aunque ya recibió un indulto, recordemos, para la justicia sigue siendo culpable a pesar de estar en libertad. Argentina vivió la segunda jornada de paro nacional desde que Javier Milei asumió la presidencia. Trabajadores de todo el país rechazaron así la reforma laboral y la ley ómnibus que privatiza empresas públicas. El gobierno, por supuesto, calificó la jornada como, dicen, el paro de la debilidad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabezó la celebración del 79 aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi. Lo hizo con un magno desfile militar. Земного шара. Колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг». Advirtió que el poderío de Rusia continúa y ganará la guerra en Ucrania sin escalarlo a un conflicto global. Vámonos con información de la Asamblea General de la ONU, que aprobó una resolución que pide al Consejo de Seguridad que Palestina sea admitida como un miembro con plenos derechos. Ya le decíamos, una abrumadora mayoría, fueron 143 países los que votaron a favor, entre estos México, Chile, España, China, Egipto, Francia, Grecia y Japón, y también hubo 25 abstenciones, muchas de estas de países europeos, entre estas Alemania, Reino Unido, Italia, Ucrania, que recordemos está también en guerra con Rusia, Austria, Bulgaria y también por parte de América del Norte, Canadá. Solamente hubo 9 votos en contra, por supuesto, de Israel y de sus aliados. Estamos hablando de Estados Unidos, de Hungría y de Argentina, entre otras naciones. Y esta resolución da nuevos derechos a Palestina, como participar en las reuniones internacionales, aunque solamente podrán ser por ahora cuestiones relativas a lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. También van a poder presentar propuestas y enmiendas, y la representación de Palestina, por supuesto, que agradeció este apoyo internacional. You can decide to stand by the right of a nation to live in freedom and dignity on its ancestral land, to stand with peace, which requires the recognition of our rights, not their continued denial.
Y totalmente en contraste, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, no solamente rechazó la aprobación de esta resolución, sino en plena tribuna de las Naciones Unidas tomó una pequeña máquina trituradora y destrozó varias páginas de la Carta de la ONU, argumentando que es lo que está haciendo la Asamblea al apoyar a Palestina. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. Y todo esto mientras que justamente esta semana finalmente ocurrió lo que se temía, el operativo de Israel sobre la zona de Rafah, recordemos, donde hay más de 1.4 millones de personas en situación de refugio, desplazados, refugiados también que obviamente están huyendo de la violencia que ya se ha registrado en gran parte del norte y del centro del territorio costero. Finalmente, las tropas de Israel atacaron zonas de Rafah por aire y tierra. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que si se ejecuta un ataque a mayor escala, dejaría de proporcionar armas a las tropas israelíes. No obstante la advertencia de Biden, Israel afirmó que continuarán solos. Desde la década de los 80, Netanyahu ya mostraba su confianza de tener el apoyo de grandes sectores de la política estadounidense. זה לא מקשה אחת, זה לא מקשה אחת. יש את הסנאט, יש את הקונגרס, יש את הכוח היהודי שהוא עצום, יותר חזק משהיה אי פעם. יש דעת קהל, יש לנו כוחות כבירים בדעת הקהל שמתנגדים למדיניות הזאת, גדולי הפרשנים. Horas antes del ingreso, Israel ordenó evacuar áreas del este de Rafah. Lo anterior ocurrió pese a que Hamás informó a los negociadores de Egipto y Qatar que había aceptado una propuesta para un alto al fuego en la franja de Gaza. En su negativa, Israel informó que llevaría a cabo ataques selectivos contra objetivos de Hamás en el este de Rafah. Las tropas israelíes terminaron por controlar el cruce de Rafah, por donde ingresaba la ayuda humanitaria. La ONU advirtió que está en peligro la respuesta humanitaria a la crisis. Advirtieron que el agua, los alimentos y las medicinas en Gaza están alcanzando niveles peligrosamente bajos. Hasta ahora, la cifra de muertos asciende a casi 35,000 y más de 78,000 heridos. Y en el mundo, las protestas contra la guerra en Gaza continúan. En Estados Unidos, policías desalojaron un campamento en el Instituto Tecnológico de Moda en Nueva York. Las manifestaciones se extendieron a institutos de educación básica. Las protestas también se profundizan en Europa, en Holanda, Alemania, España, Francia y Suiza, y también han llegado a México. En Israel, las familias de los rehenes secuestrados continuaron manifestándose en Tel Aviv. Exigen que el gobierno de Israel llegue a un acuerdo para la liberación de rehenes. Canal 14. Y de acuerdo a diversos estudios, esta guerra también tiene un componente energético. Vamos a ver de qué se trata. En el conflicto entre Israel y Palestina se encuentra el control de los recursos energéticos localizados frente a las costas de la Franja de Gaza. Se trata de yacimientos de petróleo y gas natural. Con el bloqueo impuesto por Israel en la Franja de Gaza desde 2007, además de impedir el intercambio de productos y servicios, a Palestina se le impide aprovechar de los recursos generados por estos yacimientos. De acuerdo con un informe de la ONU, geólogos y economistas confirmaron que el territorio palestino ocupado se encuentra sobre importantes reservas de petróleo y gas natural en el área de Cisjordania y la costa mediterránea. En el 2000 se anunció el descubrimiento de los primeros yacimientos justo frente a la costa de Gaza, que se llamó Gaza Marín. Lo que parecía que iba a darle auge a Palestina se vino abajo cuando Israel en el 2008 ejecutó su operación Plomo Fundido sobre territorio palestino, tras vencer la tregua con Hamás. Los ataques dejaron más de 1.400 muertos. Además, Israel obtuvo el control total de los yacimientos de gas en las aguas territoriales palestinas.
Por el lado israelí, la búsqueda de seguridad energética ha sido prioridad. Empezó a realizar sus propias exploraciones entre 2009 y 2010, encontrando grandes reservas de gas en un yacimiento denominado Tamar. En el 2010 se descubrió el yacimiento de gas nombrado Leviatán, con unas reservas estimadas en $453 mil millones. Se comprobó que tenía reservas de gas suficientes para satisfacer el consumo de Israel durante 40 años. Durante los primeros días del conflicto en Gaza, el Ministerio de Energía de Israel anunció que había otorgado 12 licencias a 6 compañías para explorar en busca de gas natural frente a la costa mediterránea. Y la Comisión Europea publicó el proyecto de gasoducto que busca conectar la ciudad israelí con Grecia a través de Chipre. Alimentado por los yacimientos de Chipre, el yacimiento de Leviatán de Israel y posiblemente por los yacimientos de Gaza Marín. En un informe de la ONU titulado Los costos económicos de los israelíes y la ocupación para el pueblo palestino, se enfatizó en la necesidad de realizar más investigaciones para determinar los derechos de propiedad relacionados con los recursos de petróleo y gas, para establecer el derecho del pueblo palestino a sus recursos naturales y su participación legítima en los recursos obtenidos por ellos. Canal 14. Vámonos con el segundo tema. Estamos hablando justamente de estas grandes variaciones y los aumentos en los fenómenos naturales, las sequías, inundaciones y altas temperaturas que se registran a lo largo del mundo y, por supuesto, también en México. Vamos a ver algo respecto a este tema. En el mundo cada vez más se agudizan las variaciones climáticas. Esos extremos medioambientales parecen haber alcanzado un nuevo nivel. Sequías, fuertes lluvias e inundaciones son efectos del cambio climático, del fenómeno del Niño, un fenómeno natural de calentamiento de partes del Pacífico Central que modifica el clima a nivel global, que llegó justo después de 3 años de La Niña, su contraparte fría. Uno de los impactos más preocupantes del calentamiento global es el efecto que las temperaturas más elevadas tendrán sobre las regiones polares de la Tierra y los glaciares de montaña. El Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el resto del planeta. Este calentamiento reduce el hábitat crítico del hielo e interrumpe el flujo de la corriente en chorro, creando patrones meteorológicos más impredecibles en todo el mundo. Tan solo en los primeros 5 días de mayo, 70 países o territorios batieron récords de calor. Así lo dio a conocer el informe titulado Estado del Clima en América Latina y el Caribe en 2023 de la ONU. Aunado a ello, los datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea reveló que desde marzo de 2023, la temperatura media del mar no ha dejado de subir. La ONU informó que el 2023 fue el año más caluroso jamás registrado en América Latina y el Caribe, un efecto climatológico que, junto con las lluvias y las inundaciones, socavaron el desarrollo económico de la región. Se estima que en América Latina y el Caribe se produjeron 36.695 muertes anuales relacionadas con el calor entre 2000 y 2019. En los últimos meses, las altas temperaturas impactaron en todo el mundo. En el sur de la India, alcanzaron un máximo histórico de 46.3 grados Celsius. En el sureste asiático, se vivió la noche de mayo más calurosa de la historia, como en Tailandia, con 30.9 grados Celsius. En África, se han alcanzado los 47.5 grados, como en Mali. En Chad, en el norte de África Central, las temperaturas se han mantenido por encima de los 45.6 grados. Ha habido calor récord en toda América Latina, calor que rompió récord en Brasil y sofocó grandes ciudades como Sao Paulo, e impidió que un temporal de lluvia se desplazara sobre el sur del país. Contrariamente, el estado de Río Grande do Sul sufre las peores inundaciones de las que se han tenido registro. Marisol Hernández, Canal 14. Vamos
vamos a hablar sobre este tema, vamos a profundizar en la información. Agradezco mucho que esté con nosotras y con nosotros acá en Ventana al Mundo, Francisco Estrada Porrúa, doctor y coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Es un placer estar aquí contigo. A ver, ayúdanos, por favor, a entender qué es lo que está ocurriendo con esta cuestión del cambio climático y el fenómeno del niño que nos está dando todo este panorama mundial de sequía, por un lado, grandes inundaciones por otro, y por supuesto también el aumento dramático de las temperaturas. Mira, cambio climático, una cosa que hay que dejar muy clara, es 100% antropogénico, ya en la ciencia no hay duda. Ha pasado por los gases de efecto invernadero que hemos puesto en la atmósfera básicamente desde la revolución industrial para acá, ¿no? Okay. Y eso nos ha llevado a que hemos afectado el sistema clima de una manera fundamental, tanto que, por ejemplo, con respecto a antes de la revolución industrial, ahora el planeta es 1.2 grados más cálido que antes, ¿no? Okay. Entonces esto afecta pues, distintas partes del sistema climático, la circulación atmosférica, la circulación oceánica, y da lugar a todo este tipo de cosas. La parte del niño, digamos, es parte de la variabilidad natural. Aunque no hubiéramos hecho nada nosotros con el sistema clima, eso iba a ocurrir. El problema es cuando se juntan, ¿no? Que tenemos, digamos, la interacción entre estos dos fenómenos y nos llevan a eventos extremos mucho más intensos y frecuentes de lo que normalmente tenemos. Platícanos un poco de esta interacción del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña justamente, y estas variaciones, este impacto que tiene obviamente en las temperaturas y por supuesto en la vida y en los ecosistemas. Sí, mira, los efectos del niño depende de dónde estés en el planeta. Por ejemplo, para algunas regiones de México el niño puede significar una mayor sequía, puede significar menos huracanes, digamos, por ejemplo, de la parte del Atlántico. Para otros lugares del planeta es lo opuesto, ¿no? Digamos, el fenómeno del niño es un fenómeno más o menos local que ocurre en el Pacífico, en el Océano Pacífico, y que tiene teleconexiones por todo el planeta, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, esto digamos que está relacionado también con que haya dramáticos cambios, por ejemplo, lo que estábamos viendo en Brasil, ¿no? Que por un lado hay grandes inundaciones, por el otro lado hay sequía. India, por ejemplo, Bangladesh, Sri Lanka, que están registrando temperaturas arriba de los 50 grados. Y qué decir, por ejemplo, también con esta segunda ola de calor que tenemos en nuestro país, que hay varios estados que ya están rondando los 50, ya no solamente 45 como iniciamos la semana. ¿Esto está relacionado o qué otros fenómenos están implicados ahí? Mira, ahorita ya el fenómeno del niño ya va de salida, ya estamos transitando la niña, ¿no? Digamos, el niño en general lo que hace es que las temperaturas, por ejemplo, la temperatura promedio del planeta sea todavía mayor, Okay. Y la niña causa un ligero enfriamiento, ¿no? Entonces, ahorita, así que le podemos echar mucha culpa a lo que estamos viendo al niño, ya no. Okay. Esto tiene que ver más con cambio climático, como decíamos, antropogénico, ¿no? Y va desde las precipitaciones que tú dices. Mira, cuando tú tienes una atmósfera más caliente, puede albergar una mayor cantidad de agua. Entonces, cuando se dan las condiciones adecuadas, pues te cae un aguacero impresionante. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en estudios que hemos realizado en la UNAM, es que los eventos extremos de precipitación, tanto en nuestro país como en un montón de lados del mundo, las probabilidades de estos eventos muy, muy extremos no es que hayan aumentado un poquito, se han multiplicado por 3 en comparación, por ejemplo, con el clima que teníamos alrededor de 1960 a 1990. Y las temperaturas extremas, como esto que estamos viviendo ahorita, estos eventos, la probabilidad se ha multiplicado por 5, ¿no? Entonces hemos cambiado de manera fundamental muchos aspectos del sistema climático. Lo que estamos viviendo también, por supuesto, no podemos dejar de lado estas olas de calor que registramos en México, particularmente dentro de esta zona en donde nos encontramos nosotros. ¿Cómo se vislumbra el panorama? Mira, ahí, como hablamos del fenómeno del niño, además de cambio climático global, en las ciudades tenemos otro problema adicional. Imagínate que antes de la Ciudad de México tuvieras el paisaje, tienes un paisaje natural con vegetación, agua, etcétera. Entonces llegas y cambias todo el paisaje y lo pones urbano. Entonces pones concreto, pones edificios, pones materiales que absorben mucha energía y luego la vuelven a emitir. Y eso te causa otro cambio climático, un cambio climático a nivel local. Entonces, en las grandes ciudades estamos en grandes problemas porque tenemos el cambio climático local, que por ejemplo en la Ciudad de México es en promedio como de 3 grados centígrados, y hay alcaldías como Venustiano Carranza
que tienen 4,5 grados por arriba, nada más por la urbanización, ¿Solo básicamente. en esa zona? Ajá. Ok. Ahora súmale cambio climático. Wow. Cambio climático, esta zona es alrededor de 1 grado y cacho, lo que nos ha tocado. Pero cuando te vas a futuro, esto se pone muy grave porque pasan varias cosas. En las ciudades, a nivel global, tienes más del 50% de la población y en esas ciudades se genera más del 80% del PIB. Entonces, lo que pasa en las ciudades tiene unas consecuencias muy graves y cambio climático nos afecta, veamos, en todas las actividades que hacemos. Y eso se ve en la economía. Sí, en la actividad económica, exacto, industrial, etcétera. Ya, para terminar finalmente esta entrevista, los esfuerzos que se tienen que hacer a nivel internacional en la COP, en diversos foros, obviamente, que están pidiendo que no aumente la temperatura para que justamente no se desencadenen estos y muchos otros fenómenos. ¿Qué opinas al respecto? Pues que estamos muy lejos De que se alcance. de lograr esas metas, porque tendríamos que tener, las emisiones de gases de efecto invernadero tendrían que estar bajando, empezando este año, muy, muy rápido, como para que el 2050 tengamos emisiones globales cero, ¿no? Y algunos escenarios indican que necesitaremos emisiones negativas, es decir, necesitaremos quitarle a la atmósfera CO2, por ejemplo. Y no vamos por ese camino todavía. Estamos muy lejos de lograr eso a nivel global y a nivel de nuestro país. Y por supuesto también pues voluntad política, consensos y también apoyo para las medidas de mitigación justamente para ir en este sentido, ¿no? Exactamente. Y una cosa que nos debe preocupar mucho en México, porque somos muy vulnerables como país, es que qué tenemos que estar haciendo para reducir nuestros riesgos y la vulnerabilidad de este fenómeno. Sí, y la huella, por supuesto, ecológica. Muchísimas gracias, Francisco Un placer, Estrada, Claudia. de la UNAM, estar acá con nosotros. Nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales para traerles la información que a ustedes les interesa. Muchas gracias. Quédense aquí en su casa, Canal 14.